Bueno, yo les voy a explicar la conexión que se hizo con Visual Basic y SQL Server. Bueno, ya estamos en nuestro programa y vemos que tenemos aquí nuestro from, pero para hacer nuestra conexión necesitamos una clase y nuestra clase se llama connection o conexión. Para poder hacer nuestra conexión con SQL Server necesitamos esta librería. La importamos, que es system.data.sql, para podernos conectar con el servidor en SQL Server. Y la línea de conexión está acá, que es esta. Esta es la línea de conexión. Esto es lo que nos conecta con el servidor, la base de datos. Para hacerla necesitamos el nombre del servidor, el nombre de la base, que en nuestro caso es parques, la base de datos es de parques. Necesitamos, en caso de que nuestro servidor tenga contraseña, pues necesitamos el nombre del usuario y la contraseña. En esta clase conexión también tenemos los métodos, que es conectar para mandarlo a llamar mientras hacemos nuestras otras clases, el método insertar, el método de consulta, el método de eliminar y el método de actualizar. Esto lo vamos a utilizar, estos métodos los utilizamos cuando hacemos nuestras clases. Por ejemplo, tenemos este from, que este es el modelo que vamos a ocupar cuando se ejecute para poder meterle datos a nuestra tabla en nuestra base de datos. Tenemos la tabla animal y la tabla especie. Si nos damos cuenta, bueno, si abrimos la, la clase especie, tenemos las funciones que son, por ejemplo, mostrar datos, actualizar, insertar datos, eliminar y mostrar datos. Entonces desde esta clase mandamos a llamar nuestro método conexión. Ahora ejecutamos nuestro programa. Se abrió. Tenemos un pequeño menú acá arribita. Y lo primero que tenemos que hacer es agregar una especie para poder agregar un animal. Primero agregamos la especie. Un nombre científico, le podemos poner, no sé, cat, puede ser cualquier cosa. Un gato. Y decimos que hay 35 gatos. Insertamos, dice los datos agregados correctamente, y vemos que aquí ya está. Ya que agregamos nuestro nuevo dato o nuestro nuevo animal, ahora vamos a la tabla animales y aquí vamos a ocupar el que acabamos de agregar, que es cat. Aquí vamos a poner el tipo de alimentación, que puede ser lo que sea, por ejemplo Whiskas. Ya en estos tres campos, en este campo, en este y en este campo, podemos poner cualquier dato, pero aquí en el de nombre científico tiene que ser uno de la tabla de especies, si no, no nos deja ingresar los datos. Por ejemplo, podemos fin de temporada de celo, que no sé, cualquier fecha. El inicio. Datos guardados correctamente. Vemos, aquí está. Queremos modificarlo, que no sé, no come whiskas. No sé, podemos poner que come ratones. Dice datos actualizados. Y aquí se ve. Y si queremos eliminarlo, damos seleccionar y eliminar.
Ahora queremos agregar uno. Vamos a ver. Vamos a agregar otro. Boctaurus. No sé. Pasto. Vamos a insertar datos guardados correctamente. Vemos. Ahora, si quisiéramos poner un nombre científico que no esté en nuestra tabla especies, no lo va a agregar. Veamos. Y ponemos otros datos. Y vamos a insertar. Nos dice error, no coincide con ninguna especie. Error al agregar. Entonces vemos que no lo podemos agregar. Pero si lo queremos eliminar, sí podemos. Muy bien. Para comprobar esto vamos a ir a nuestra base de datos en SQL Server. Vamos a dar en una nueva consulta. Vamos a nuestras bases de datos. Nuestra base de datos se llama parque. Entonces damos nueva consulta. Ponemos escribimos select from para hacer nuestra consulta. Lo ejecutamos. Vemos, aquí está el que agregamos. Ahora vamos a hacer otro. Ejecutamos y vemos que aquí está el que también agregamos en la tabla animal. Datos eliminados correctamente. Checamos nuestra base de datos nuevamente y como vimos eliminamos nuestros datos, ahora están en blanco. Bueno, pues esto fue todo. Esto fue todo por la conexión de Visual Basic con SQL Server. Ahora solamente le damos en el botón salir y ya salimos. Cerramos nuestro programa. Eso es todo. A continuación les hablaré sobre la conexión de base de datos de Visual Basic con SQL Server. En sus ventajas tenemos que siempre la aplicación tiene acceso a los datos actualizados. Al haber una única conexión a la base de datos por usuario o incluso a veces por la aplicación establecida permanentemente, puede llegar a resultar más sencillo administrar la seguridad y el acceso al servidor de datos. Lo mismo ocurre con el control de concurrencia en un escenario donde múltiples usuarios se estuvieran conectando y desconectando permanentemente para realizar distintas acciones. Este control sería más fácil de llevar. La posibilidad de trabajar sobre los datos independiente del resto de los usuarios de la aplicación. Mayor escalabilidad de acceso a datos y utilización más óptima de recursos de servidor, ya que se mantienen un mínimo indispensable de cantidad y duración de conexiones abiertas. Interoperabilidad. Aplicaciones ADO.NET
Pueden aprovechar la flexibilidad y la aplicación de aceptación de XML, dando a XML es el formato de transmisión de conjuntos de datos a través de la red. Cualquier componente que pueda leer en formato XML podrá procesar los datos. Programable. En Visual Studio, los componentes de los datos ADO.NET encapsulan funcionalidad de acceso a datos. Entre sus desventajas tenemos que se requiere una conexión abierta todo el tiempo del servidor de base de datos, lo cual consume recursos innecesariamente si no se está utilizando. La escalabilidad de acceso a los datos se limita por la cantidad de conexiones establecidas simultáneamente contra el servidor de base de datos. El segundo escenario de acceso a la base de datos relacionales se conoce como escenario desconectado, ya que en una parte de los datos del servidor central se copia localmente y puede ser consultada, actualizada sin contar con una conexión abierta. Luego, si se desea, puede establecerse una conexión al servidor de la base de datos para sincronizar los cambios efectuados sobre la copia local y actualizar los datos. Puede concurrir con un momento de datos de usuario no esté accedido a los datos más actualizados del repositorio central. Al momento de sincronizar los cambios efectuados localmente contra el repositorio central, puede conseguir conflictos con los cuales deben ser resueltos manualmente. En nuestro siguiente cuadro comparativo veremos algunas conexiones de base de datos. En la primera conexión tenemos a PHP como MySQL. Las ventajas: admite la declaración de claves foráneas en la creación de tablas. Internamente no las trata de forma diferente al resto de los campos. Muy rápido, fiable y fácil de usar. Trabaja con entornos cliente, servidor o incrustados. Una gran cantidad de software de contribuciones está disponible para MySQL. Posee un buen control de acceso de usuarios, seguridad de datos, integración perfecta al lenguaje PHP, soporte completo para cláusulas funcionales, tipos de datos y comandos estándar, soporte de control, transacciones en tablas y transaccionales, gran portabilidad entre distintos sistemas y plataformas, permite la replicación de bases de datos trabajando con servidores MySQL maestros y esclavos, soporta múltiples nodos asignados para estas bases de datos. MySQL, en algunas de sus desventajas, es que es open source, significa que es posible para cualquiera usar, modificar el software. La funcionalidad de conversión, cast, no soporta la conversión real o begin. Los privilegios de la tabla no se eliminan automáticamente cuando se borra la tabla. A continuación, les mostraré alguna tabla que creamos en PHP. Aquí estamos el nombre del parque, la fecha de definición. Nuestra base de datos se llama Parques Naturales. Están algunas de nuestras tablas creadas, donde tenemos la nuevo, alistar, visitante, actualizar, eliminar y agregar.